Los artrópodos son organismos que cumplen funciones muy importantes en todos los ecosistemas donde ellos habitan. Sin embargo, hay grupos de ellos que por su dieta causan daños importantes en algunas especies de plantas, entre ellas las que son de interés económico para el ser humano. En esta sesión de webinar Artrópodos en la Ciencia, te invitamos a esta charla del docente investigador Giovanni Fagua, quien nos hablará sobre un grupo de ellos. Yo soy Daniela Martínez y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Bueno, gracias a Eduardo Flores y al grupo por la invitación. Voy a hacer una presentación que consiste en un análisis de una fauna que es principalmente de la zona paleártica, pero al final vamos a hacer una presentación de sus posibilidades de uso en lo que son los organismos neotropicales. Entonces, básicamente, este análisis es para definir la posición filogenética de este grupo o de polillas de este grupo, que son definidas como el complejo de especies del cogollo del abeto, el spruce bootworm en inglés, que básicamente es conocido como el complejo de especies Coristonebra fumiferana. Estas especies generan un daño gigantesco anualmente, con pérdidas de cientos a miles de millones de dólares en la industria forestal canadiense y norteamericana. Y desde el punto de vista neotropical, para nosotros es difícil estimar este tipo de daños. Sin embargo, acá les doy la presentación de lo que sería lo que se define como un outbreak, una explosión poblacional que básicamente genera la mayor mortalidad dentro de algunas especies de coníferas anualmente, bueno, en ciclos que van de cada 20 a 25 años alternados dentro de la actividad cotidiana del bosque boreal. Tiene la particularidad que como el bosque es principalmente coníferas, pues el daño que pueden generar es gigantesco y el tamaño poblacional que alcanzan es muy grande. El complejo está compuesto por 8 especies que acá aparentemente son semejantes, pero pues una vez se mira dentro de las zonas en las cuales coinciden las especies, principalmente hacia la zona montañosa, en las rocosas y en la cordillera del Pacífico en Norteamérica, pues básicamente ya los límites se disgregan y se ha recurrido a todo tipo de análisis para poder definir qué es una especie dentro del complejo. El último trabajo, pues básicamente incluyó análisis genómicos utilizando SNPs, pero aún así surge la pregunta, aún es válida si realmente son especies o son fenotipos, al menos algunos de ellos, que pueden ser especialistas ecológicos. Una de las aspectos más interesantes de este trabajo es que pudimos comprobar la validez y la importancia de tener un nombre taxonómico bien definido. Dentro de este grupo, Coristonebra fiumiferana, existe una especie que se llama Coristonebra occidentalis, nominada por Freeman en 1956, que es esta polilla que vemos acá, que es la principal especie plaga en el oeste de Norteamérica para coníferas. La especie está descrita en Wikipedia, esto es extraído de Wikipedia, sigue siendo válido. Y acá donde está el círculo rojo estaba el nombre Freeman, 1956. En 2008, Joseph Rasowski hizo un análisis de especies africanas y encontró que una especie que había sido definida como Sakesia occidentalis Walsingham, después trasladada a Archis occidentalis Walsingham en 1891, de acuerdo con sus criterios, podía ser incluida dentro de Coristonebra. Eso pues fue rápidamente aceptado. Joseph Rasowski es un especialista en tortricidos. Y en Wikipedia lo que hicieron fue simplemente validar el nombre, cambiar Coristonebra occidentalis y ponerle Walsingham. Solo que Walsingham se refiere a un
taxón africano, que es el que está acá en la foto, y es completamente diferente al taxón norteamericano Corystodontura occidentalis Freeman. Patéticamente, dentro de la página de Wikipedia se cambió el nombre, pero no la foto. Y hacen referencia a la especie africana, colocando la foto de la especie norteamericana. Entonces, la pregunta que yo quería plantearme para este trabajo era si realmente era válido el nombre, y pues para eso teníamos que ver a las especies que integraban al género Corystoneura. Dentro de esta Corystoneura diversana, que fue definida como la especie tipo del género. Las especies de Corystoneura hasta antes del trabajo de Rasowski son las que están en rojo sólido, digámoslo así. Las especies trasladadas a Corystoneura por Rasowski son las que están en color rosado con aro rojo. Y pues algo que nos pareció interesante es que todas las especies que él está trasladando eran africanas o de distribución tropical. Entonces, pues básicamente para analizar esto teníamos que mirar dos cosas. Una era el origen del género y otra la validez de las especies que estaban incluidas, usando como criterio las especies que estuviesen asociadas al tipo. Sin embargo, yo quería adicionalmente, o nosotros queríamos mirar cuál era el origen en tiempo del género. Entonces la idea era hacer una filogenia calibrada, pero nos encontramos con que no existía una filogenia calibrada ni para la familia ni para la tribu, así es que para poder ver las características reales dentro del género, pues teníamos que hacer esos dos pasos. Así es que lo que se hizo inicialmente fue estimar los tiempos de divergencia dentro de la familia, haciendo un análisis completo de las tribus, tratar de validar esa misma información mediante dos tipos de análisis con datos completamente diferentes para tener seguridad de la datación fósil, y ya una vez obtenido esto, entrar a ver la delimitación biogeográfica y procesos de diversificación dentro del género. Entonces, para la primera parte se hizo un análisis clásico con secuencias, un fragmento de 2.450 pares de bases que incluía tanto especímenes, tanto características nucleares como características, genes nucleares como genes mitocondriales, y se encontraron tres fósiles que permitían validar el origen de las tres principales subfamilias dentro de Tortricine, Tortricine, Oletriutine y Clidanotine. Se hizo este trabajo, se encontró pues el tiempo de divergencia y se encontró que este grupo Tortricine había originado hace 120 millones de años. Era su proceso de diversificación. Teniendo esta filogenia datada, nos pareció interesante ver cuál era el origen de un grupo que es principalmente de distribución holártica, aunque está distribuido en todo el planeta. Esto principalmente porque había una distribución bien interesante, y era que los grupos más primitivos eran o neotropicales, o de origen neotropical, o de la placa suramericana, o australianos. Entonces, para eso se utilizó un análisis con BioGeoVirs. Y interesantemente, dentro de los 6 posibilidades de uso que tiene este tipo de análisis, pues encontramos que 5, salvo una, que era la que menor la obtenía, indicaban que el origen del grupo era estrictamente neotropical. Es decir, habían sido originadas en la placa suramericana y migraron posteriormente hacia el norte. Más interesantemente, hicimos un análisis utilizando BAM, un programa que permite estimar procesos o cambios en los procesos de especiación a través del tiempo, que está señalizado dentro de la filogenia datada en ramas rojas, cambios en tiempo con alta especiación, y en azul, cambios que implican una baja tasa de especiación. Lo normal en un taxón es que al inicio sea alta la especiación, porque el grupo está, digámoslo así, colonizando los nichos disponibles, y a medida que pasa el tiempo, pues va copándolos y pues disminuye las posibilidades de especiación. Sin embargo, ocurría un cambio en el proceso de diversificación, y pues este coincidía más o menos con hace 74 millones de años. Eso no era ni el final del Cretácico, ni podíamos atribuirlo a algún cambio importante. Lo que sí nos pareció interesante es que al contrastar esto con el proceso de diversificación de las plantas hospedero de los tortucídeos,
que son principalmente angiospermas, pues era coincidente el tiempo de origen de los tortrícidos con lo que se denomina, desde el punto de vista paleontológico, como la revolución de las angiospermas. Es decir, los tortrícidos radiaron con las angiospermas, entraron a ese proceso paulatino de declinación, pero con el segundo pico de radiación de las angiospermas, que ocurrió precisamente inició hace más o menos 80 y pico millones de años y terminó hace 76, pues ocurría justamente el segundo proceso de radiación dentro de los tortricidos. Y eso tenía además una conjunción, y es que su origen, que fue hace 120 millones de años en la placa suramericana, estaba de la mano con un proceso que para un clima de ese tiempo era bastante más cálido y permitía la colonización de todo lo que era los subcontinentes de la Gondwana. Con la paulatina migración de las placas continentales, estas especies colonizaron Australia y finalmente a través del arco de las Antillas estarían colonizando la región holártica. Bueno, teníamos ese panorama, entonces utilizamos otro tipo de evidencia que fue mirar qué pasaba si hacíamos el mismo análisis con otro tipo de información y de hecho con otro grupo de especies. Para eso utilizamos la información disponible en GenBank más la elaboración de 11 mitogenomas por parte nuestra y se obtuvo también el uso de dos fósiles porque teníamos mitogenomas disponibles solamente para tortricinos y holotreutinos y encontramos que los tiempos realmente eran semejantes, pero adicionalmente que el proceso de radiación adentro de Coristonebra, pues había un obvio énfasis en los mitogenomas de Coristonebra, era bastante más antiguo de lo que se suponía que era el Pleistoceno, y de hecho había iniciado 3.5 millones de años en promedio. Esto pues realmente nos causó curiosidad y mirando encontramos que hace 3.5 millones de años fue que empezó la primera de las glaciaciones. Y en un complemento adicional, pues teníamos dos datos bien importantes. Las fechas, digamos, o las estimaciones de edad eran coincidentes con dos tipos completamente diferentes, pues básicamente diferentes de datos. Calibraciones para toda la familia utilizando genes nucleares y mitocondriales y calibraciones para dos de las subfamilias de la familia utilizando mitogenomas. Nuevamente hicimos este análisis, pero pues ya utilizando dataciones secundarias para todo lo que era las especies a las que tuvimos acceso dentro del género, en total 23 de las 40 que hay. Y utilizamos a todos los arquipines disponibles dentro de esto para mirar realmente dónde estaba Coristonebra. Se hizo este trabajo y pues la especie tipo del género Coristonebra diversana, pues básicamente era el centro de la filogenia que obtuvimos. Luego, si hubiésemos podido definir de manera previa cuál era la especie tipo, yo creo que no podría haberse elegido otra mejor. Lo que sí era claro es que las especies de Coristonebra eran principalmente recientes, de hace unos más o menos 20 millones de años, y la especie problemática, Arquis occidentales, no estaba dentro de las especies de Coristonebra. Lo interesante acá es que hay un déficit grande en cuanto al muestreo de arquipinos de África. Parece que esta es una rama que podría haberse separado tempranamente hace más o menos unos 30 millones de años. Adicionalmente encontramos adentro de Coristonebra que en las especies del continente asiático y europeo, que están en la parte inferior, y en las especies del continente norteamericano, habían ocurrido dos procesos de manera simultánea y casi que calcados, donde una rama se especializaba en rosáceas, mientras que la otra rama se especializaba en coníferas. Y en los dos lados había una separación o una diversificación solamente hasta el inicio de la última glaciación que ocurría justamente o que coincidía con esos 3.5 millones de años que habíamos calculado con el análisis de mitogenomas.
Entonces, volviendo a la pregunta original, si era válido el nombre de Coristonebra o no, pues encontramos que realmente no se puede usar, que el nombre Coristonebra occidentalis de Freeman en 1956 seguía siendo válido, pero pues realmente no supimos a dónde ubicar a Arcis occidentalis y se amerita un nuevo trabajo con mayor muestreo de las especies africanas. ¿Qué es lo interesante acá? Bueno, en el caso nuestro, en el continente americano, los procesos de glaciaciones, acá tenemos contrastada la temperatura global, promedio global actual está cercano al 0 grados, como estamos acá. Podemos ver, se ha incrementado obviamente con el cambio climático global, pero acá se puede ver fácilmente la alternancia entre periodos glaciares extensos, que son estos de acá abajo, con una temperatura global cercana a los menos 8 grados centígrados, y periodos interglaciares cortos con una temperatura entre 0 y los 3 grados centígrados promedio planetario. Esto tiene una variación muy importante para el planeta. Durante los periodos glaciares, toda el agua está contenida en los casquetes polares. El clima completo del planeta se vuelve más seco porque el agua está básicamente acumulada en los casquetes polares. Durante los interglaciares, esa agua es liberada y el planeta se vuelve más húmedo. Esa alternancia entre procesos secos y húmedos restringe el área de bosque durante los glaciares, durante el máximo glaciar en especial, y expande los desiertos, mientras que durante los interglaciares, que sería la temperatura actual realmente, el hábitat de bosque se extiende y los desiertos se ven reducidos. Profe, lo invitamos a concluir. Ok. Dentro de esto entonces básicamente está generado el proceso de diversificación de las especies, ya que esto también pasa por migraciones verticales. El casquete glacial se reduce y las especies se pueden conectar o desconectar, y esto pues ha generado una gran diversificación en especies de alta montaña, donde pues generalmente están estratificadas altitudinalmente, y pues la idea, ahorita estamos trabajando con filogenias moleculares y análisis de distribuciones biogeográficas precisamente para contrastar estos cambios. Bueno, este trabajo ha sido realizado con la colaboración de muchísimas personas, Fabián Condamín, Marie Jurid de Prince, Jason Dombrowski, Kim Seul-Moon de Corea y Thomas Simonsen, más la constante soporte de Félix Sperling en la Universidad de Alberta, Canadá. Y pues la idea es seguir haciendo esto con el grupo de trabajo en entomología del Laboratorio de Entomología de la Universidad Javeriana. Gracias. ¿Quedaste con preguntas? No olvides dejarla en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Hasta el próximo video.